Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de las futuras elecciones, pero desde una perspectiva muy importante, la de los jóvenes y de las expectativas que podemos tener para que los jóvenes vayan a votar, cuáles son los problemas que enfrenta este sector de la población, que además, ¿qué proporción tiene del total del padrón electoral? ¿Será un veintitantos por ciento? Es 30%. 30%. Uno de cada 3 posibles votantes en 2018 tiene entre 18 y 29 años de edad. Lo cual hace que en realidad sea una fuerza fundamental y que hay que conocer. Y para ello nos acompaña el doctor Luis Estrada Straffon, socio y director general de SPIN Taller de Comunicación Política, y la maestra Greta Ríos, presidenta de Olin AC. Gracias por estar aquí, Gracias. Bienvenidos. Bueno, pues, ¿cuál es el reto de los jóvenes, Greta? Pues mira, el reto es que en un padrón electoral de 87 millones de personas, uno de cada 3 es joven y históricamente, como estábamos platicando antes de entrar al aire, pues los jóvenes no votan, ¿no? O sea, en México 1 de cada 2 jóvenes no ejerce su derecho al voto y eso es un problema porque pues tenemos, por ejemplo, las experiencias internacionales del Brexit, ¿no? O tenemos la elección de nuestros vecinos en donde los jóvenes no salen a votar porque no creen en la democracia y sin embargo son el grupo etario que más están siendo afectados por las decisiones que se toman colectivamente. Entonces, para nosotros en Olin es muy importante que los jóvenes entendamos nuestro papel preponderante en esta elección y que ejerzamos el derecho al voto de una manera informada y responsable. ¿Y cómo lo vas a hacer, Rudea? Pues mira, tenemos varias estrategias. Empezamos con un taller en tierra en donde estamos tratando de capacitar a 10 millones de jóvenes sobre los valores de la democracia. O sea, ¿qué pasa cuando no hay democracia en tu país? ¿Por qué el voto individual es la base del sistema democrático? ¿Por qué una democracia para que funcione tiene que ser representativa? ¿Y por qué es mejor ir a votar que no ir a votar aunque estés enojado, ¿no? O sea, entendemos este desencanto que tenemos los jóvenes, este enojo, no me representan, los partidos hablan un idioma que yo no entiendo, pero nosotros pensamos y estamos convencidos de que lo peor que puedes hacer ante esa situación es decir, pues no voy a votar, ¿no? Porque entonces lo que ocasionas es justamente que los que decidan hacia dónde se decanta la elección, pues sean el voto duro o sean las personas que no están razonando muy bien por qué van a votar, ¿no? Entonces, bueno, ya nos contarás ahorita cómo le vas a hacer, porque un taller con unos 100 o 200 o algo se entiende, pero 10 millones ya nos contarás cómo le vas a hacer. Luis, ¿qué características tiene esta población de jóvenes? ¿Quiénes sí votan, quiénes no votan? Mira, finalmente creo que hay un problema histórico en México que es el que tiene que ver con las campañas y con la información que reciben, pues no solo los jóvenes, cualquier ciudadano respecto a la política. Por muchos años tuvimos un partido que gobernó, que dominaban las elecciones y que eso pues hacía que la gente perdiera interés llamemos de estar en un torneo en el cual siempre ganaba el mismo equipo, ¿no? Pero pasamos de ese momento en el cual la gente no tenía interés en las campañas a uno en el cual la gente adquiere un renovado interés, pero la ley electoral en aras de mantener una supuesta equidad, que podemos platicar de eso en un momento más, lo único que hace es limitar la información y ser incluso, te diría, condescendiente en términos de lo que le otorga a los electores para poder distinguir qué opciones tomar, para poder escuchar a sus candidatos debatir. Y entonces estamos en el peor de los mundos, que es una ley electoral que limita la información, que no presenta a los candidatos libremente discutiendo sus ideas. En México, pues lo hemos visto, las propuestas no son concretas, todo el mundo propone relativamente lo mismo, las ideologías es difícil distinguir qué partidos de izquierda y de derecha, a pesar de que ellos digan que lo son, y eventualmente lo único que acaba pasando con esta falta de información es que los electores no pueden distinguir cuáles de las opciones son las que pueden escoger, porque no hay un real contraste. Si por muchos años no hubo propuestas y luego las campañas eran de insultos y de descalificaciones, las prohíbe el Instituto Electoral de acuerdo con la ley aprobada por los propios partidos, entonces ¿de qué se tratan las campañas? Pues absolutamente de nada. Tenemos
spots que sobresaturan a las audiencias, tenemos tanto dinero que se gasta en las elecciones, quizá de las más altas, si no es que la más cara en todo el mundo, y a fin de cuentas el porcentaje de votación no se modifica en general, estamos a niveles relativamente igual de 50%, 45% promedio de los países, por ejemplo, de la OCDE, y aún así no existe digamos, las reglas para que la gente pueda ver a los partidos discutir. Ahora, buena parte de lo que acabas de decir es igual en Inglaterra, es igual en buenas partes. Hay un desencanto con la política. Los consideran corruptos. Los ingleses consideran a sus políticos corruptos, los franceses también. En Francia hay, uno de los candidatos tenía ya denuncias penales, claro. Y fue, ¿no? Digamos que todavía no ha pasado aquí, ¿no? Que el candidato ya esté a punto después de ser detenido o alguna cosa, bueno, o vinculado a proceso. Bueno, pues se ha desdibujado la distinción entre derechas y izquierdas en todas partes del mundo, sí. Digamos, ya qué sentido hace la distinción, etc. Al final de cuentas, ¿no te parece que es un fenómeno más universal lo que está pasando, un desencanto? Puede ser, y quizá tiene razón, pero independientemente de eso, a lo que voy con izquierda y derecha, ideologías y diferencias, planes diferentes y propuestas que contrasten. El punto aquí es que no tenemos ese contraste, y sobre todo debemos pensar, y no podemos evitar, observar que el consumo mediático en México es similar prácticamente al país más cercano que tenemos, que es Estados Unidos. Y si todo lo absorbemos de Estados Unidos, en donde los partidos sí compiten, donde los partidos y los candidatos debaten, y debaten en serio, muchos debates. Nada más en la elección del Partido Republicano hubo más de 20 debates. Aquí tenemos 2 debates con un formato en 2017 que tiene en términos de televisivos lo mismo, la misma base de 1994. Si alguien ve un programa de 1994 o escucha narrar un partido de fútbol de 1994, se duermen en el instante. Y así estamos igual aquí. Como el debate, que es el momento crucial de la campaña, seguimos teniendo esto. Eso quiere decir que no hemos avanzado nada, que la sobreregulación más bien nos ha ido retrocediendo en el avance de la democracia. Duda, claro. Bueno, Greta, pero por ejemplo, tú mencionabas algo que es cierto que es paradojal, y eso pasó precisamente con el ejemplo que pusiste del Brexit. Los jóvenes eran los que no querían salirse de la Unión Europea, sin embargo, y todos pensaban que iban a salir porque estaban en contra de salirse de la Unión Europea, y a la mera hora no van a votar, y pues quien gana son los viejos, que eran los que estaban en contra y que defendían una Gran Bretaña independiente, o quién sabe si una Gran Bretaña, porque los escoceses no querían salirse, ¿no? Pero bueno, esto está pasando, digamos, al final de cuentas, los jóvenes tienen una actitud, en cierta medida, apolítica. No sé si siempre ha sido así. Tengo la impresión de que ahora es una característica de los llamados millennials, ¿o no lo son? Yo creo que no, o sea, te hablo un poco como millennial enojada de que nos pongan tantas etiquetas, ¿no? Yo creo que esta rebeldía y este antisistema, pues es parte de ser joven, ¿no? Yo creo que uno pierde su juventud cuando deja de cuestionar el sistema, ¿no? Sin embargo, creo que algo que tenemos que hacer diferente en México y que estamos haciendo desde mi organización es llamarle la atención a los partidos y decirles, a ver, esta elección número 1 no es de partidos, es de causas y es de personas, ¿no? Que hay partidos que parecen haberlo entendido, hay partidos que todavía no. Y número 2, el partido o la propuesta que logre enganchar a los jóvenes es la que va a ganar las elecciones. O sea, así de sencillo, 1 de cada 3 votantes es joven y están pensando en no votar. Si tu partido o tu propuesta logras convencerlos de que voten por ti, estás hecho, porque son 25 millones de votos. O sea, la elección presidencial de 2012 se ganó con 19 millones de votos. Entonces, es clarísimo que esta es una súper oportunidad para los partidos políticos, pero también para México, para que hagamos las cosas mejor, ¿no? O sea, si va a cambiar, porque no solo cambia el presidente el próximo año, cambia el 85% del gobierno como lo conocemos ahorita. Entonces, para nosotros como jóvenes sí es importante y sí es una súper oportunidad de hacer el México que queremos a través de la democracia, definitivamente. Tú decías, entre los temas en los asuntos de tu taller, hablabas del tema de
¿Es un voto por individuo, algo así? ¿Te entendí bien? O sea, el Porque poder tú sientes que hay algún cuestionamiento sobre eso en la cultura de los jóvenes. Sí, o sea, muchos jóvenes nos externan esta opinión de ¿para qué voy a votar si solo soy un voto? ¿No? Pero ellos, y más en una democracia directa como México, un voto puede hacer la diferencia, definitivamente, ¿no? Pero entonces ellos piensan que, o sea, mi voto por el candidato que a lo mejor no es el candidato que va en el puntero de las encuestas, pues no va a servir, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de hacer cambiar esa idea y decirles, bueno, sí, o sea, un voto es un voto, pero tú puedes hablar con tus amigos y convencerlos de que voten, y con tu familia, y con tus maestros, y con toda tu red, porque hay un chorro de gente que en serio no va a votar, y ese montón de votos individuales, pues a final de cuentas puede hacer la diferencia o no puede hacer la diferencia, depende de nosotros. Ahora, la diferencia entre un joven de 18 años y un joven de 29 es mucha. Sí. O sea, no son exactamente lo mismo. No, para A nada. propósito de la idea de que pues no trabajan, o sea, ya los de 29 trabajan, no sé si la mayoría, pero algunos no. Esperemos que sí. Sobre eso hay mucho, de hecho hay una discusión en muchos partes, de hecho se amplió el periodo antes cómo se medía la juventud, era más o menos de cuando pasaban de la pubertad, ¿no? Además siempre la medición del concepto de juventud es muy curiosa, porque una es una evolución biológica y la otra es social, ¿no? Claro. Y después el abandono del seno familiar, ¿no? Y entonces eso se corrió a 29 años. Pero a pesar de que se cambió eso, y supongamos que ahora no se abandona el seno familiar tan tempranamente, a los 24, 25, lo cierto es que pues sí trabajan, ¿no? O son, no tienen trabajo, no tienen opciones de vida. ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay muchísimas cuestiones. O sea, lo que dices es cierto. Un joven de 18 años y un joven de 19 años, de 29 años, perdón, son muy diferentes. Y eso se ve en las tendencias de voto. Los mexicanos que más votan tienen 18 y 19 y luego son los de 60 y cacho, ¿no? O sea, los de 28 y 29. ¿no? Los de 20 a 29 es el grupo etario que menos vota. O sea, 1 de cada 2 de 20 a 29 no van a votar. Y muchos tienes razón, o sea, no votan porque están enojados, porque están desencantados, porque no pueden tener acceso a educación, porque no pueden tener acceso a un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros es muy importante comunicarles a los jóvenes justamente eso, o sea, si tú estás viendo que hay fallas en el sistema, participa en el sistema para mejorarlas. O sea, no, porque además algo importante de la democracia es que la democracia no termina cuando tú depositas tu voto en la urna, ¿no? La democracia tiene y sobre todo la democracia mexicana en los últimos años tiene muchísimos mecanismos de seguimiento. O sea, puedes hacer solicitudes de información, puedes comunicarte con tu diputado, puedes exigirle cosas, puedes estar ahí. Y las redes sociales, por ejemplo, que tanto nos gustan a nosotros los millennials, son un instrumento básico que vamos a estar usando en esta elección y esperamos que nos ayuden a cambiar esas tendencias, ¿no? Porque no solo queremos que te quejes en Twitter o en Facebook de este candidato dice mentiras, no, o sea, queremos que una vez que se termine la elección y que escojamos a nuestro próximo gobierno, pues podamos acompañarlo a través de las redes sociales y podamos cuestionarlos y exigirles cuentas y preguntarle cosas. Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Bueno, un tema también es, ¿qué puede ser una agenda para los jóvenes? ¿No? O sea, ustedes han hablado de que hay un nivel de abstencionismo fuerte entre los 20 y 29 años, de que las campañas, que en general las campañas no solamente a los jóvenes, a cualquier persona. Sí, claro. no aportan mucho, toda esta spotización y todas esas cosas son realmente pues muy poco estimulantes, ¿no? Y los debates efectivamente son muy rígidos, pero eso es, digamos, un malestar para todos. Pero en el caso de los jóvenes, digamos, ¿qué puede ser una campaña que los atraiga, digamos? ¿Cuáles son las agendas que están ausentes en el proceso? Le damos la palabra a Luis ahorita y después seguirá. Fíjate, yo creo que uno de los problemas más importantes es la renovación de las élites. Cuando tienes opciones de candidatos y tienes candidatos a la presidencia que rebasan en promedio más de 60 años, como por ejemplo en Estados Unidos en la elección anterior, pues entonces, que viene dicen que está peor. O bueno, en algunos que acaban de cumplir años. Lo que acaba pasando es
finalmente no te estás identificando con ese sector, justo lo contrario, está diciendo, bueno, pues quien se está proponiendo es mi abuela o mi abuelo, y entonces, bueno, pues pienso qué le gustaría a mi abuela o mi abuelo, con qué cosas me identifico con mis abuelos para entonces poder pensar que esa es una opción que puede llevar a buen puerto los planes o las necesidades del país que yo veo desde mi punto de vista de mis amigos, de la escuela, de otros ámbitos que claramente no se identifican con los políticos. Y creo que eso ha sido un rezago que se ha fortalecido en México. La renovación de las élites, vemos cada vez políticos que se quedan en sus puestos sin que lo merezcan, porque México sigue siendo, hasta previo a esta elección que viene en 2018, el único país en todo el mundo que no tiene elección consecutiva. Entonces, los electores no pueden premiar y castigar, o premiar o castigar a los políticos. Si lo hacen bien, bueno, pues merece otro periodo, si no lo hizo bien, se va. Esa falta de conexión entre los políticos y el electorado me parece que es la base de toda esta desconexión que existe entre la política en general y la ciudadanía y la sociedad en México. En la medida en la que esto se pueda ir fortaleciendo y que vamos a empezar con un experimento de elección consecutiva, pero hasta cierto límite de tiempo y también condicionado a que los líderes de los partidos aprueben las candidaturas, entonces podremos avanzar poco a poco en esto. Y me parece que entonces los partidos deberán entender que si quieren fortalecer su vínculo con electorados, llamémosle, de largo plazo, es decir, los jóvenes que te pueden apoyar por más tiempo, a diferencia de los adultos mayores que tendrán una o dos elecciones más en las que participen, entonces podrán poner, por ejemplo, a candidatos más jóvenes, a candidatos más con propuestas más atractivas para que conecten. Es decir, pienso, por ejemplo, en el primer ministro de Canadá, que cuando viene a México o cualquier país es una fiesta, o el propio Macron en Francia, que todo el tiempo estamos diciendo, bueno, en busca del nuevo Macron mexicano. Bueno, hay muchas cosas que buscar antes que al Macron en México para que podamos estar hablando además de no algo está así. claro que sea una buena alternativa. Los franceses no lo quieren mucho. Bueno, pero ganó y esa es, final de cuentas, lo que todos los políticos quieren. Entonces, creo que las mismas ofertas de candidaturas de los propios partidos empezarán a modificarse. Y el momento en el que pues tengas a alguien que tiene entre, no sé, 25, 35, no más de 40 años, a diferencia de los candidatos que tienen más de 60, entonces simplemente por definición las propuestas que hagan y la forma en la que transmitan sus ideas será mucho más directa para conectar con los jóvenes. Pero a ver, Greta, por ejemplo, en Francia, eso lo intentó Sarkozy, no lo logró, pero lo intentó. En Inglaterra también se ha intentado. Había, por ejemplo, con respecto a los jóvenes, agendas que no se han cumplido hasta la fecha, pero había agendas, como por ejemplo flexibilizar el empleo para que pudieran ingresar y se abriera el mercado de trabajo, ¿no? O sea, ahí había claramente una agenda, sobre todo de los grupos raciales, digamos, más desprotegidos, en términos de que estos jóvenes no accedían o no tenían empleo o no accedían a mejores empleos. En México, por ejemplo, en los estudios que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los jóvenes claramente tienen situaciones de mayor contingencia en el empleo. Cambian más de empleo que las personas que se incorporaron hace 20 años o 30 años al mercado laboral. Bueno, pero por ejemplo, eso, ¿cómo se manifiesta tanto en los jóvenes como en una agenda de parte de esto? Lo mismo también tiene que ver con otros aspectos de los jóvenes, de las cuales no se habla, ¿no? Y me queda claro que no lo hablan los políticos, pero tampoco me queda claro que los jóvenes lo estén demandando. Mira, yo creo que son varias cosas. O sea, el tema de empleo sí es un tema toral para los jóvenes. O sea, es muy significativo cuando el índice de desempleo para jóvenes es de 8% y el índice a nivel país es 4%, ¿no? O sea, definitivamente hay un problema de inclusión laboral para los jóvenes, ¿no? Y sin embargo, sí existen propuestas, o sea, sí ha habido propuestas en ese sentido, pero son propuestas que realmente pues no son paliativos, ¿no? O sea, hubo una propuesta de un partido que era un vale para que si contratabas a personas jóvenes fuera deducible los impuestos. O sea, era una cosa realmente inoperable, ¿no? Entonces, realmente los jóvenes lo que estamos buscando son las causas, o sea, son candidatos que estén comprometidos, por ejemplo, con la no corrupción, ¿no? O sea, candidatos que firmen su 3 de 3 y que impulsen dentro de sus partidos la transparencia, la innovación política, ese tipo de cosas. No es, o
O sea, no piensen en un joven como de los años 80 que quiera salir de la escuela y tener un trabajo seguro. Eso ya no es lo que estamos buscando los jóvenes. Estamos buscando una democracia que sí sea representativa, que sí nos escuche, que tenga propuestas interesantes. O sea, ¿por qué crees tú que Pedro Kumamoto es tan aclamado por los jóvenes? Pues porque es una figura fresca, porque va con su mochilita de estudiante a todos lados, porque tiene una agenda abierta. O sea, si tú quieres una cita con Pedro Kumamoto, sale en su agenda y todo el mundo puede ver que se reunió contigo, ¿no? Porque tiene un sitio web en donde nos está diciendo qué cosas va a votar y por qué las va a votar y cómo negoció con tal o con tal. O sea, ese es el tipo de político que queremos. Entonces, si los partidos políticos no están dispuestos a cambiar su forma de ser, que digo, supongo que es difícil cuando llevas muchísimos años haciendo política de una manera, que vengan unos chavitos a exigirte que la hagas diferente. Sin embargo, como lo dije al principio, los chavitos son los que van a decidir la elección, ya sea de manera activa o de manera pasiva, como en el Brexit. Los jóvenes van a tomar la decisión de quién va a ser nuestro próximo gobierno. Entonces, definitivamente necesitamos un cambio de discurso adentro de los partidos y también necesitamos a los jóvenes adentro de los partidos, que es algo que nosotros siempre les decimos. O sea, queremos jóvenes candidatos, jóvenes voceros, jóvenes coordinadores de campaña, jóvenes asesores, que estén ahí, que sean parte del gobierno, porque de otra manera lo que se genera es este diálogo con los jóvenes en donde se sienta el candidato y dice, a ver, ¿qué quieren? Y anota, ¿no? Empleo, educación, salud. Pues todos queremos empleo, educación, salud, no violencia de género. Por supuesto que todos queremos eso, pero no queremos un monólogo. Queremos estar en esos espacios y queremos sentirnos representados en esos espacios. A ver, cuéntame cómo van a llegar a tantos a 10 millones. Pues es una estructura piramidal. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo es capacitar a talleristas que van a replicar el taller a más personas en la República. Ahorita, hasta hoy llevamos 700 talleristas ya capacitados. ¿Y cómo los reclutas a los talleristas? Pues tenemos una convocatoria abierta en redes sociales y también tenemos alianzas con otras organizaciones que, por ejemplo, tienen redes de jóvenes, de liderazgos jóvenes que son apartidistas. Entonces se inscriben al taller, los capacitamos y ellos lo replican. Muy bien. No está tan difícil. Bueno, Luis, y acabas de hacer una encuesta. Sí. ¿Nos podías platicar de tu encuesta? Muy brevemente, es la primera encuesta de Fuego Spin. Independientemente de los resultados que conocemos de quién va arriba, cuál es la aprobación del presidente y otros aspectos, que son los tradicionales, esta es la primera que está abierta en su totalidad, en tiempo real. La subimos, está en un micrositio que se llama encuesta de FOE-spin, SPIN.com, y que ahí pueden verla, bajar el cuestionario, ver la base de datos, y ver todas las preguntas tal y cual se hicieron a las personas que se entrevistó. Es una encuesta nacional a 1,200 personas con representatividad nacional, cara a cara en vivienda, lo que necesita para tener una validez mucho más importante. Y donde también, tanto de FOE como SPIN, lo que hacemos son diversos experimentos y pruebas para entender mejor toda esta serie de rezagos que tiene la industria de las encuestas en general y la rama de estudio del comportamiento electoral en México, que en buena medida nos lleva a escenarios en los cuales a veces no tenemos respuestas respecto de cuáles son las mejores estrategias, cómo se debe de atacar ciertas cuestiones en campaña, en fin. Todo esto porque, pues, a fin de cuentas, llevamos muchos años que las encuestas no son transparentes en México. Cuéntanos un poco de algunas cosas que te parece relevantes. Mira, yo creo que hay 4 puntos de la encuesta muy importantes, independientemente de lo que te digo de la transparencia completa. Para que nos demos una idea, las encuestas que publican en línea sus resultados promedian entre 15 y 20 variables que dan a conocer públicamente. En la nuestra tenemos 372 y ahí están completas, pueden verlo todo y obviamente todos los efectos de cuestionario y pues cualquier cuestionamiento o pregunta crítica, pues obviamente estamos abiertos a escucharlas, cosa que los demás encuestadores no necesariamente hacen. Y en esta encuesta lo que observamos es, primero, algo muy importante, al parecer las alianzas o como se han manejado en este momento, como serían las alianzas en la elección de 2018, muestran un empate técnico. Las tres, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el Morena PT, con cualquier candidato del PRI, no importa quién sea, PRI Verde Panal, y el Frente Ciudadano, en caso de que se dé concrete, entre PRD, Movimiento Ciudadano y PAN.
los candidatos independientes están relativamente rezagados. De entre esos candidatos independientes, quien tiene la preferencia más alta es Margarita Zavala, seguida por Pedro Ferriz y después el Bronco. Pero hay una diferencia todavía muy, muy grande. Y tercero, que creo que es una de las razones principales por las cuales observamos este triple empate, es decir, sobre todo un crecimiento del PRI, que hace pues, un par de meses se veía muy lejano tercer lugar, ha sido la aprobación del presidente. El presidente tenía una aprobación de aproximadamente 12 puntos en enero o febrero, cuando fue la elección del Estado de México, las campañas y todo esto. Ahora tiene una aprobación del 30%. Y esta aprobación está dada principalmente, en buena medida, por las labores de reconstrucción y por lo que la población reconoce respecto a la respuesta del gobierno a lo que ha venido pasando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya los invitamos, ya salió el sitio donde lo pueden buscar. Así es. Y espero que consulten la encuesta. Pues muchísimas gracias. Sin Muchas duda, los jóvenes van a ser un gran reto para las elecciones del próximo año. Así Gracias es. por estar con nosotros. Gracias. Gracias.